Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. Hoy vamos con un episodio especial sobre educación en tiempos de crisis. Ya les voy a presentar a nuestras dos invitadas de lujo que tenemos para este programa. Antes de eso, quería darles un chisme, la información científica, el chisme científico de la semana que vale la pena destacar. Y es que se acaba de publicar este mes un estudio que reafirma una evidencia que ya se venía explorando, y es la relación entre los niveles de vitamina D y el pronóstico, la gravedad que pueda tener la expresión de la enfermedad COVID-19. Esto pues no es una evidencia ya definitiva, pero sí cada vez nos va dando más luces de qué debemos hacer para cuidarnos y, por ejemplo, en un aspecto nutricional, para que en ese momento pues, potencial de tener contacto con el virus, la enfermedad pues, no se exprese de manera tan agresiva. Para que ustedes puedan tener acceso a este estudio, que es un estudio clínico controlado, aleatorio, bueno, con todas las credenciales para poder tomarlo en serio, lo vamos a dejar en el espacio de comentarios, se va a quedar el link tanto en la transmisión por YouTube, a la cual pueden acceder una vez finalice el programa, y también en la caja de comentarios de la transmisión a través de Facebook. Entonces ahí lo podrán encontrar para que accedan y también nos puedan enviar preguntas y se las podamos aclarar. Cierro acá este paréntesis informativo del chisme científico de la semana. Ahora, quiero presentarles a nuestras dos invitadas expertas en el tema de educación, que no es que lleven pensando esto un par de semanas, sino que llevan indagándolo a lo largo de su vida. Por un lado, tenemos a la profesora Ángela Calvo, quien es profesora emérita de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, y también a María Adelaida Frad, quien es la decana de la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales de la Universidad Javeriana. A las dos, una bienvenida. Profe Ángela, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí. Tú eres alumno de la Facultad de Filosofía, entonces es, digamos que muy enorgullecedor para un profesor que sus alumnos estén creando opinión pública. Esto es cultura política, de manera que me interesa muchísimo y agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Querida decana, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, querido Camilo, por invitarme y por poder conversar aquí con la profesora Ángela, y también me complace mucho estar contigo, que también eres estudiante de la facultad en una de nuestras maestrías y compartimos muchos espacios de temas ambientales y rurales. Bueno, pues maravilloso poder tener a dos colombianas que, insisto, se han dedicado a pensar los problemas de la educación. Y quisiera iniciar esta conversación con un punto, y es que estamos experimentando una crisis, ¿no? Una crisis dada por la pandemia, pero que a su vez tiene una crisis más grande de telón de fondo, dada por la crisis ambiental global y también por una inequidad aún cada vez más profunda y rampante. Me gustaría que empezáramos con la profe Ángela, que nos dé su perspectiva frente a esta crisis que se hace evidente por otra crisis. Muchas gracias, Camilo. Bueno, lo que primero quisiera decir es que la pandemia realmente, más que haber ocasionado la crisis, no solo en educación, sino una crisis en muchos niveles, lo que ha hecho es ser como un dispositivo de visibilidad que ha mostrado las fracturas y las grietas de un modelo de desarrollo occidental que hemos llamado típicamente el modelo neoliberal, que está anclado a esa idea de que el desarrollo de una nación está vinculado estrictamente con su crecimiento económico. Entonces, en esa carrera loca de las naciones por acceder a niveles más altos de crecimiento económico, hemos dejado de lado las preocupaciones fundamentales por la calidad de la vida y sobre todo por el cómo vivir bien juntos en clave de justicia. De manera que un poco la crisis de la educación corresponde a la crisis de un sistema económico, político global. Esto tiene distintas como maneras de nombrarlo. Martha Nussbaum
habla de una crisis profunda en la educación que pasa como un cáncer inadvertido y lo que genera es una sociedad donde la educación para la ciudadanía ha perdido, para la ciudadanía democrática ha perdido toda legitimidad, todo impulso y nos hemos quedado en lo que ella pues denomina la educación para la productividad propia de una cultura de la competitividad. Mirado en un nivel un poco más, digamos que más profundo, podríamos hablar del diagnóstico de quien llaman el filósofo de moda Byung-Chul Han, que quizás muchos de ustedes conocen, que diagnostica que estamos en la sociedad del rendimiento, en el cual se ha cambiado un paradigma que parecía tremendo, que era el paradigma panóptico, detectado por Michel Foucault, y hemos llegado al paradigma que podríamos llamar de la sociedad del rendimiento, que al mismo tiempo es la sociedad de la transparencia y es la sociedad del cansancio. Caracterizando un poco esta sociedad, es una sociedad en la cual el valor fundamental moderno, que es el valor de la libertad, llegó a una condición sumamente paradójica, y es que creemos ser libres en tanto nos han, digamos, planteado el discurso de que somos los dueños de nuestro tiempo, todo esto del trabajo flexible, de toda la idea de emprendimiento, parece como que es la condición ideal de la libertad, pero la paradoja está en que hemos llegado a ser amos y esclavos de nosotros mismos. En esa condición, por supuesto, estamos, digamos que condenados al imperativo del rendimiento. El lema de la sociedad del rendimiento es: tú no puedes no poder, tienes que poder todo. Naturalmente, ni el cuerpo, ni el espíritu, ni la mente lo pueden todo. Entonces, por eso la enfermedad mental del presente es la depresión, porque hay un momento en el cual el nivel de eficacia llega a sus límites. Y como hipotéticamente tenemos competidores todo el tiempo despiertos, cualquier parpadeo significa que perdimos una oportunidad donde hubiéramos podido tener éxito. Esta sociedad es una sociedad del cansancio, comprenderás, la depresión es por físico cansancio, porque nos hemos olvidado de vivir. Estamos en la mera vida, que es la vida para el éxito, y el éxito no se mide sino en términos de productividad económica. Esto ha llevado a un filósofo político muy connotado, Michael Sandel, profesor de la Universidad de Harvard, a detectar que detrás de todo este modelo neoliberal globalizado se ha planteado la educación como mecanismo privilegiado de movilidad social, y se ha instaurado en Estados Unidos hace mucho tiempo. Yo creo que aquí estamos empezando a hacerlo, pero por eso es bueno advertirlo, el modelo de la meritocracia. No mira la meritocracia como algo positivo frente a todos los privilegios heredados o ganados simplemente por medios como los que manejamos en Colombia. Sin embargo, la meritocracia tiene dos peligros sumamente graves que Sandel advierte. El primero es que no hay meritocracia perfecta, y realmente esta batalla por entrar a las universidades de élite y las universidades por captar a su vez a los mejores alumnos de los mejores colegios, realmente han creado una doble presión. Por un lado, para los estudiantes, que tienen que, digamos que, tener la carga de que de ellos mismos, de su esfuerzo, de su rendimiento, dependerá las posibilidades educativas y por ende las posibilidades laborales y de reconocimiento social. Pero por otro lado, los padres, quienes se han visto obligados a darles la mejor oportunidad a sus hijos, y esto se ha visto, digamos que hasta en el extremo en que en Estados Unidos se ha descubierto toda la corrupción que hay detrás de la compra de cupos en las universidades de élite. Esta idea de meritocracia tiene ese problema de que la meritocracia realmente es una división social, ya no entre ricos y pobres, sino entre educados y no educados.
Pero el segundo aspecto de la crisis de la meritocracia es que genera valores y emociones morales sumamente peligrosos para la democracia, porque al estar convencido de que yo soy el único artífice de mi éxito y que es mi esfuerzo el que me haya permitido llegar a donde estoy, hay una convicción muy peligrosa, y es que yo merezco los privilegios que tengo. Al merecer los privilegios que tengo, la gente que no es exitosa automáticamente queda mereciendo su fracaso. Entonces, que la crisis de la pandemia se ha visto que no solamente requiere respuestas de salud ni respuestas económicas, sino que requiere que volvamos a preguntarnos por las raíces posibles de una cultura solidaria. En la locución del Papa Francisco sobre el Foro Mundial de Educación, él utiliza una expresión que me parece sumamente gráfica, y es que vivimos en la cultura del descarte. Así como se descartan las botellas de plástico del agua que uno se toma todos los días como una cosa absolutamente natural, igualmente es natural ir descartando a aquellos que no son exitosos y quitarles todo aprecio y estima social. Bueno, pues ese es un abrebocas que nos suscita seguramente mayores reflexiones, meritocracia, posibilidades de acceder a la educación, sociedad del rendimiento. Y antes de darle la palabra a María Adelaida, recuerdo algo, y tiene que ver con la educación médica, y es que en Colombia no todo el que tiene el talento puede llegar a ser médico o a estudiar una carrera relacionada con las profesiones de la salud, y hacer un posgrado aún menos, porque son carreras muy costosas, posgrados muy costosos, y acceder a ellos es muy complicado. Y muchas veces las personas terminan estudiando otras carreras o dejando aplazados indefinidamente sus sueños, porque esa inequidad se expresa rampantemente dentro de nuestro sistema educativo. Ahora, María Adelaida, ¿cuál es tu perspectiva frente a esta crisis que estábamos describiendo? Sí, bueno, pues Ángela nos dio toda una perspectiva maravillosa en relación con la crisis que se está viviendo, que no es, como lo dijo muy bien Ángela, y tú también lo dijiste al principio, no es una crisis generada por el COVID-19 ni una crisis generada por la cuarentena, sino son crisis además que ya venían, y la pandemia y la cuarentena lo que hizo fue inclusive profundizar muchas inequidades sociales, desigualdades sociales y económicas, y eso se expresa en muchas cosas. Pero una de las cosas que yo quisiera hacer mucho énfasis es que durante la pandemia que estamos viviendo y la cuarentena, algo que se ha hecho mucho énfasis es todo el tema del cuidado de las personas, que está relacionado con la medicina, está relacionado con la educación, por supuesto, pero es qué tanto los seres humanos valoramos el cuidado de nosotros mismos, el cuidado de las otras personas, el cuidado de los otros miembros de la familia. Y digo esto porque durante especialmente la cuarentena y por supuesto toda la pandemia, algo que se ha enfatizado todo el tiempo es que debemos cuidarnos, lavarnos las manos, que el tapabocas, que la distancia, que cuidarnos la salud. Entonces el tema del cuidado se volvió muchísimo más explícito para todos. Pero también al estar en una cuarentena, encerrados en una casa, viviendo casi siempre las familias, el papá, la mamá, los hijos o los abuelos, bueno, unas familias viviendo en unos espacios, implicó también empezar a volver a desarrollar actividades que posiblemente al tener tan separado el trabajo de la casa se nos había de pronto olvidado. Entonces, que hay que cocinar absolutamente todos los días, hay que limpiar, hay que lavarse, hay que bañarse, y todo lo tenemos que hacer. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Es porque hay una conciencia de que el cuidado, muy atado al tema de los trabajos domésticos, se hizo súper evidente. Siempre ha estado, pero ahora se volvió otra vez evidente. Antes lo hacía otra persona que posiblemente contratábamos, o lo hacía la mamá posiblemente, y como todo el mundo se iba o a su trabajo o a su escuela o colegio, pues eso había ahí como una separación, pero ahora volvió a estar junto lo doméstico con lo productivo, y ahí
lo que está de fondo es preguntarnos, estamos volviendo a como, bueno, todo esto de lo doméstico, del cuidado de la persona, del alimento, del aseo. Primero, ¿quién lo hace? ¿Quién lo sigue haciendo? ¿Quién lo está haciendo ahora? Y cómo somos responsables de eso. Y ahí detrás de todo esto está la ética del cuidado. Cómo estamos pensando además como sociedad el tema del cuidado. Y el fondo de todo esto es cuál es el modelo de desarrollo. Si el modelo de desarrollo, como muy bien lo dijo Ángela, es un modelo de desarrollo que está enfocado en lo productivo, en la meritocracia, en el crecimiento económico, en el consumo, como que el tema del cuidado se nos había desdibujado en el modelo de desarrollo y era lo menos importante, porque el enfoque es usted tiene que producir para crecer, para consumir, y que el cuidado, que quien cocina, pues yo contrato a alguien para que lo haga. No, pues que el cuidado, pues contrato a una niñera. Que no, el colegio se encarga de eso, pues eso es problema del colegio, si el niño está bien cuidado o no. Y esto nos enfocó a como, ay, no, me espera un momentico, a mí me toca cocinar, a mí nos toca distribuirnos estas actividades y me toca combinarlas con lo productivo y eso ha desbaratado mucho, yo creo que parte también de las depresiones que se han hecho evidentes en términos psiquiátricos y de enfermedades mentales en este momento, es por eso, porque teníamos casi siempre separado lo doméstico de lo productivo y aquí volvimos a juntarlo y suena maravilloso, pero en la realidad eso no es tan fácil. Y eso en los espacios urbanos es mucho más evidente, posiblemente en los espacios rurales casi siempre lo doméstico con lo productivo, ahí había una unión un poco más fuerte, habría que hacer análisis más de cómo ha sido, pero esto es el tema del cuidado y de la ética del cuidado y también de la economía del cuidado, cómo es que lo estamos, y creo que esto nos mueve también el modelo de desarrollo, de entendernos el modelo de el desarrollo, ahí hay una crisis y eso tenemos que valorar también y qué es lo que valoramos finalmente y lo que estamos valorando es lo productivo y no el cuidado de las personas. Bueno, mencionas dos elementos dentro de todo lo que estás diciendo, me parece bien importante. Hablas de ética del cuidado y mencionaste otra palabra que vamos a explorar un poco más adelante y es delegar, ¿no? Delegar porque estamos entendiendo que hay asuntos que definitivamente no podemos delegar en estos momentos, pero esa posibilidad, ese acto de delegar también tiene unas implicaciones políticas muy relevantes dentro de la sociedad. Eso lo vamos a explorar un poquito más adelante, pero antes de ir para allá, seguir caminando hacia allá, me gustaría, María Adelaida, que profundicemos en algo que yo sé que tú has pensado bastante y has explorado, y es el asunto, lo que mencionábamos ahora, inequidad. Y para esto me gustaría que le dieras un enfoque con estas dos aristas. Inequidad de género, sí. Pero por otro lado, lo que estabas empezando ahorita a describir, a disecar, y era esa diferencia entre el espacio rural y urbano. Por favor. Listo. Entonces, en términos de inequidad de género, y me voy a enfocar en el tema de inequidad de género en la educación, que es como el tema específicamente de hoy. Algo que ha sido importante, y eso hay que reconocerlo, que las mujeres, y que digamos que en términos de equidades, las mujeres, y eso inclusive puede ser en el mundo, pero centrémonos en Colombia, las mujeres ya no tenemos unas desigualdades tan fuertes en relación con los hombres como era antes. Ahora inclusive los índices de alfabetismo de las mujeres son un poco mayores que la de los hombres, el acceso a la educación en general es más o menos, es mayor en las mujeres, inclusive eso sucede tanto en las zonas urbanas como rurales. Pero cuando uno entra, por ejemplo, a ver qué sucede en ciertas áreas de conocimiento, entonces es muy claro que en áreas de conocimiento STEAM, que son las de tecnología, ciencias, matemáticas, todo eso, ahí sí hay una subrepresentación fuertísima de las mujeres y eso ya lleva un tiempo largo. Ha ido mejorando de a poquitos, pero ahí sigue habiendo una situación complicada y eso lo que muestra, finalmente lo que hay de telón de fondo de eso y de causa de todo esto, es que se sigue pensando en la sociedad colombiana y en general en América Latina, pero en general en el mundo, es que las mujeres no son buenas para las matemáticas, las mujeres no son buenas para las ciencias, solo unas llegan porque tienen que hacer un esfuerzo, de las que hacen el esfuerzo descomunal son las que llegan allá, pero las otras pues no, porque se les ha enseñado que
no es que las mujeres nunca son buenas para matemática, entonces ¿para qué se esfuerza? Si las mujeres son buenas es para hablar y para hacer otras cosas, pues usted no haga esfuerzos ahí. Y desde chiquitos nos empiezan a decir a hombres y mujeres para qué son buenas las mujeres y para qué son buenos los hombres, y eso se empieza a perpetuar en términos de estereotipos de género, y eso se refleja que ya en las universidades pues hay una desproporción muy grande entre hombres y mujeres para unas áreas, mientras que para las otras áreas que tradicionalmente en la sociedad son femeninas, como especialmente, por ejemplo, todas las áreas más relacionadas con temas de cuidado, entonces la enfermería, cuestiones de trabajo social, muchas de esas son eminentemente femeninas, pero no es porque las mujeres por naturaleza sean mucho más aptas para cuidar que los hombres. Eso es parte de los estereotipos que tenemos en la sociedad, sino que es que eso se lo enseñan a uno desde chiquito. Entonces, ahí hay unas cuestiones de educación que hay que vislumbrar. Y todo esto son los estereotipos de género que son muy fuertes realmente en la sociedad. Y quiero solamente darte un dato súper interesante de una encuesta, pues la encuesta que se hace de Nacional de Demografía y Salud, que pues la más reciente que yo conozco es la del 2015, y que pregunta, no, ni siquiera, esa es la encuesta nacional del uso del tiempo, perdón, que hace el DANA periódicamente, y ahí es muy interesante porque ahí preguntaban, hacen una frase y dicen, las labores del cuidado o algo así es, las labores domésticas las hacen mejor las mujeres que los hombres. Y la respuesta de la mayoría de personas, eso es increíble, inclusive hombres y mujeres dijeron sí, esos son unos trabajos que hace mejor la mujer que el hombre. Y es interesante porque pues uno dice, pues puede ser obvio, pero es que lo obvio no es tan obvio, es porque a las mujeres, porque se asume que las mujeres son siempre mejores para las actividades domésticas que los hombres. Y es una cosa grandísima, el 68% de las personas respondieron en esa encuesta que las mujeres eran mejores para el trabajo doméstico que los hombres. Y uno dice, bueno, es ser que las mujeres de pronto no, las mujeres también piensan lo mismo. Entonces hay unos estereotipos de género, somos tan machistas las mujeres como los hombres. Y ahí, bueno, pues eso que estás diciendo, sí, machistas tanto hombres como mujeres, y evidentemente esta crisis que experimentamos nos debe llevar a repensar esas obviedades. Y para hablar sobre este asunto y seguir profundizando en la discusión, lo haremos después de esta breve pausa de comerciales. Continuamos en esta emisión de Vida Conciencia hablando sobre la educación en tiempos de crisis. En el primer bloque estábamos explorando cómo es esta crisis que ha emanado de la profunda crisis que vivimos, de la crisis ambiental global y de la crisis dada por la inequidad, y que adicionalmente explotó ahora la pandemia, que hace como que esas otras crisis que siempre nos están acompañando desde hace varias décadas, han estado ahí presentes, como que se desnuden aún más. Exploramos también un poco el asunto de la inequidad, tanto de género y como también hay diferencias en la educación rural y urbana. Ahora vamos a ir a otro asunto, y es detenernos en ver cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando la educación, no solo en acceso a tecnologías, no pensemos en la tecnología en este instante, sino en la manera como las personas se van formando. Tal vez, profe Ángela, yo no sé si esta reflexión sea acertada, pero me pareciera, ¿no? Tengo una intuición, y es que tal vez en el pasado los estudiantes universitarios iban formándose como con una militancia dirigida hacia una actitud política del adolescente hacia la participación electoral. Y ahora ve uno muchos movimientos universitarios que defienden causas nobles, más enfocadas hacia el activismo y a la participación política, pero no electoral. ¿Es posible que estemos viviendo ese tránsito actualmente? Por supuesto, Camilo. De hecho, hemos perdido el espacio público y hemos perdido credibilidad en la participación política en el sentido tradicional que tú mencionas,
en busca de adquirir votos o representación en los estamentos gubernamentales. Este escepticismo, por supuesto, tiene que ver por lo menos con dos cosas. Lo primero, la política se ha convertido en las últimas décadas, en las décadas de la globalización, en una subsidiaria o dependiente de la lógica del mercado. O sea, la globalización económica ha llevado a que el mercado sea la instancia de la gobernanza, y entonces la política, como quien dice, se va plegando a las demandas del mercado, y se supone, un poco lo decía María Adelaida hace un momento, se supone que desde el punto de vista del desarrollo se privilegian aquellos oficios y profesiones que de alguna manera conducen a, en efecto, aumente los ingresos de los consumidores para que puedan consumir más. Ese se supone que es el desarrollo social. Pero hay algo también que es bueno resaltar, y es que la política se ha vuelto política de tecnócratas. Entonces se ha creído con la idea, y ustedes lo oirán en el discurso público permanentemente, que los técnicos son ajenos a la corrupción, los técnicos no tienen intereses propiamente políticos y sus informaciones son, digamos que, simplemente objetivas, lo cual por supuesto no es cierto. Entonces la tecnocratización de la política ha quebrado ese lugar de lo que podríamos llamar el ciudadano de a pie, y la única democracia es la de los ciudadanos comunes y corrientes, que de alguna manera nos duele la vida, tenemos que expresar dónde están los dolores, y eso en un esquema como de esclusas debería irse convirtiendo en la agenda política. Pero los ciudadanos, por supuesto, nos quedamos sin voz ante el discurso meramente tecnocrático. Esto lleva a dos alternativas. Una, que la conocemos, y es la indiferencia total por la política, y entonces la gente no espera sino que haya seguridad y posibilidad de ganar dinero. No esperamos nada, no intervenimos en nada más. Este es el escepticismo que por supuesto genera la no participación y la no democracia. Pero hay otra cosa un poquito más esperanzadora, y lo hemos visto, creo que en el mundo entero, pero digamos que lo hemos visto nosotros muy particularmente a partir de las diversas marchas del año pasado. Yo creo que lo que se está expresando aquí es que hay una nueva demanda de preguntar por el bien común, pero que no pasa por el diálogo entre ciudadanos de a pie y digamos que adalides políticos, sino es una apelación a los conciudadanos. Y las causas ya no son un monto electoral, sino las causas son muy diversas fuentes de desagrado social, de inconformidad social, y, por ejemplo, en la lucha por el cuidado de los animales, por la protección de los animales, aparece gente de múltiples etnias, de múltiples edades, de múltiples opciones políticas, inclusive de diversas nacionalidades. Entonces el concepto de ciudadanía es lo que ahora se llama nuevas ciudadanías. Son nuevas formas de agrupaciones a la luz de causas específicas. El medio ambiente es otra fundamental, donde están los niños, donde están los muy jóvenes adolescentes, y esto está impulsando reformas sociales que pasarían por un canal distinto a reformas en las leyes o en las constituciones. La gente no está interesada en eso. La gente está interesada en tener voz para que los conciudadanos nos preocupemos por una mejor calidad de vida, inclusive local. Ustedes ven esto en los barrios, más en la misma universidad, que pensado, digamos, en un país gigantesco como es Colombia. Eso nos queda supremamente grande. Sí, pues mira que quisiera ahondar en lo siguiente, Ángela, y es esto. Pensando en lo que acaba de ocurrir en Chile y este fenómeno político que pues, ha sacudido en general a toda la región de América Latina, ve uno países, ok, Chile, ves por ejemplo Argentina, donde
hay filósofos, hay politólogos, hay muchos humanistas y muchas personas de este tipo de carreras que son influenciadores en la sociedad y que tienen unas audiencias grandes donde la discusión constante sobre esa construcción de las nuevas ciudadanías está a la orden del día. Lo vemos también en México, lo vemos también en España, pero cuando lo vemos acá en Colombia, el retrato, la fotografía es como la estás describiendo. ¿No podría ser, Ángela, esto un riesgo que tal vez en este momento la juventud le apueste solamente a estos escenarios de transformación local que sin duda son absolutamente valiosos a través del activismo y las causas, y como que se esté delegando, vuelvo y retomo la palabra con la que iniciaste la narrativa, y es delegando, y que también lo tomaba María Adelaida cuando decía que en la educación en este instante estamos ahora asumiendo tareas que antes delegábamos, pero acá ese asunto de la delegación de, ok, mire, la política electoral y la política de la decisión de los grandes escenarios de la política nacional, la política pública, dejémosela a otra gente y nosotros asumamos el asunto de las causas. ¿Cómo ves esta circunstancia, Ángela, en esa comparación de los diferentes escenarios políticos en la región? Pues mira, es como una cuestión ambigua, tiene dos caras, una cuestión jánica. Por un lado, a mí me parece que hay una manifestación importante de que personas típicamente ajenas, digamos, a cualquier posibilidad electoral, etcétera, se estén pronunciando, se estén uniendo y digamos que haya un clamor ciudadano por un mundo mejor, la lucha a favor de las mujeres, a favor de lo que hoy llamamos la comunidad del abecedario, la comunidad LGTBIQ y todos los demás que aparecerán, la batalla por los animales, la batalla por el ambiente. Yo creo que son batallas muy significativas que tienen resonancia y presencia mundial. Eso me parece importante. Ahora, como tú dices, tienen un peligro, y es que si no las capitalizamos como cultura política propia, digamos que se quedan casi que como movimientos marginales, estéticos, circunstanciales, que realmente no van a mover un cambio social estructural que es el que necesitamos. Es decir, yo creo que hoy no podemos negar la evidencia. Estamos muy preocupados y las universidades, los colegios hemos hecho lo que hemos podido como profesores y como estudiantes por toda la demanda de lo que se llama la nueva revolución digital. Pero yo creo que hay cosas mucho más serias y más de fondo que eso. Naturalmente, que cuesta mucho trabajo pasarnos a este modo de educación, pero la pregunta realmente de fondo es: ¿educar para qué? No debemos gastar tanta energía en ver cómo nos convertimos en buenos performance o en buenos influencers desde una cátedra, sino en ver cómo vamos creando escenarios de empatía, de una transformación de la forma de mirarnos y de relacionarnos con los otros, que serían las fuentes de que el concepto de ciudadanía, que es muy fuerte, tenga un peso político. La ciudadanía es un concepto muy importante que ha atravesado toda la historia de Occidente, porque cubre dos demandas morales. Por un lado, la demanda de justicia, y por el otro lado, la demanda de reconocimiento o solidaridad. O sea, para tener una vida que valga la pena de ser vivida, una vida digna, requerimos ser no solamente tratados en términos justos, equitativos, sino que además requerimos tener reconocimiento social. Ahí quiero coger una colita de la intervención de María Adelaida sobre el cuidado. Justamente esta pretensión meritocrática hoy nos ha abierto los ojos de que los grandes profesionales con muchísimos títulos realmente no son las personas que nos están ayudando a sobrellevar una situación que es mundial. Son oficios sumamente humildes que no tienen ninguna estima social. Es decir, hoy un rapitendero o un mensajero simplemente es muchísimo más importante que un economista con 3 maestrías, ¿sí? Para la vida en común, porque
Entonces eso nos pone de presente que tenemos que transformar en capital social y político todos estos movimientos que están surgiendo de muy diversas partes del mundo y que yo creo que a los jóvenes los motivan. Ahora, la educación, lo que tú decías es otra cosa que por supuesto yo cuando estudié viví, y es que la universidad de alguna manera estaba inserta en la política social. O sea, particularmente estudiar filosofía y no tener una posición política, normalmente de izquierda, por supuesto, en los años 70 y 80 eso era lo que significaba el cambio, era inconcebible. En este momento uno ve que la universidad de alguna manera los estudiantes y los profesores lo ven como un remanso, un refugio maravillosamente protegido, donde se están formando alguna vez para ser alguien, pero es como una moratoria en la cual todavía no son actores políticos. Yo creo que tenemos que insistir en que estamos formando para ser actores políticos. No con ello militantes en el sentido partidista de la palabra, eso no tendría sentido, y la universidad, su especificidad es que es un campo de formación y de apertura al mundo de la cultura universal, ¿no es cierto? Entonces, la universidad, su especificidad, sí hay que formarnos para ser partícipes y para instaurar en el discurso de lo público preguntas morales y políticas. Yo creo que esa tarea es fundamental. Fantástico. Bueno, pues para profundizar en el asunto de emociones políticas y adicionalmente ecología integral, lo haremos después de esta breve pausa de comerciales. No se despeme, ya volvemos, ya volvemos. Continuamos en Vida Conciencia hablando sobre la educación en tiempos de crisis. Bueno, en el anterior bloque nos quedamos ahí con dos asuntos para resolver. Por un lado, el tema de la ecología integral dentro de la educación y un asunto que más adelante abordaremos de emociones políticas. Entonces, tomando este asunto de la crisis ambiental global, que cada vez se desnuda más, María Adelaida, a mí algo que me preocupa mucho y es que pareciera que la humanidad como que sabe que hay un problema, sabe que está el problema, pero no está como esa disposición a tomar acción, tomar partido. Entonces uno ve, bueno, con emoción que cada vez hay más carreras, cada vez hay más posgrados relacionados con esta problemática y viene a exponerse, a desnudarse ese concepto de la ecología integral, ¿no? Que deja de ser algo ya. El estudio de la ecología y de las ciencias ambientales es algo como solamente en un lenguaje críptico y para algunos profesionales y empieza a ser una óptica mucho más amplia que empieza a involucrar a los ciudadanos, involucrarnos a todos y siento que hay algo que hay que mencionar. Sin duda creo que ese documento sobre el cual sé que has trabajado y has tenido varias ponencias y varias publicaciones relacionados con la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. ¿Cómo podríamos conectar, por un lado, la crisis de la educación, la encíclica y la ecología integral? Bueno, pues sí, esto es un tema, el tema de la crisis ambiental, que además no es un tema nuevo, no es como que es que llevamos con la pandemia la crisis ambiental o que llevamos un año, llevamos como 50 años en crisis ambiental, pero como que nada, como que se trabaja hartísimo, como tú lo dices, sin nada que como que se reacciona a veces, pero no, y no se le cree mucho, y bueno, pues ya estamos a puertas de una enorme, ya estamos en la crisis y estamos con unas consecuencias grandísimas, pero aquí el Papa hace 5 años precisamente sacó a la luz pública una encíclica, que es la encíclica Laudato Si, y la llama claramente Laudato Si, por el cuidado de la casa común o para el cuidado de la casa común, que hace mucha referencia, por supuesto, al tema del bien común, de pensarnos todos que estamos en una casa y que debemos trabajar solidariamente por eso. Y ahí el concepto que rige toda esta encíclica es la ecología integral, que precisamente es un concepto además redundante, porque cuando uno habla de ecología, ya la ecología como concepto y como ciencia y como enfoque
ya es integral, pero es para hacer énfasis en que cuando hablemos de ecología tenemos que verlo de una visión integral. Y esto implica varias cosas. Una primera es que tenemos que reconocer cuando hablamos de ecología, de ambiente, de medio ambiente, de crisis ambiental, de soluciones ambientales, de trabajar con una educación para un mundo sostenible y habitable. Todo esto tiene que implicar tener en cuenta la diversidad, que no hay como una sola receta y que con eso nos quedamos y que con, no sé, reciclar y ya, con eso ya quedamos todos contentos y ya estamos haciendo ecología integral. No, es tener una visión súper amplia y que implique la diversidad de poblaciones, de personas, de hombres y mujeres, de territorios. O sea, el concepto de diversidad y pluralidad hace parte integral de la ecología integral. Lo segundo, y eso lo hace el Papa, es clarísimo cuando habla de ecología integral y a lo largo de toda su encíclica y de este documento y de cuando trabajamos ecología integral, es que todo está conectado con todo. Entonces, cuando eduquemos para eso, tenemos que tener en cuenta eso, que no estamos trabajando por compartimientos, sino que la filosofía y el pensamiento filosófico está conectado con un pensamiento ecológico, con la biología, con las matemáticas, que las disciplinas se conectan porque los temas ambientales y la crisis socioambiental, además, es hablar de crisis socioambiental, no es un problema de que unos bichitos y unos ecosistemas se están acabando, es que hay un problema social y ecológico que está unido y para eso tenemos que tener en cuenta que las visiones disciplinares son importantes, pero que tienen que estar trabajando en conjunto. Entonces, todo está conectado con todo, es absolutamente central. Y la gran pregunta para la educación es cómo educamos para entender que todo está conectado con todo y para generar soluciones desde esa lógica de que todo está conectado con todo. Por supuesto, eso es súper complejo, porque uno desde las disciplinas puede generar alternativas, pero ¿cómo hacemos para pegar todo eso y para generar soluciones que realmente sean lo que uno llama interdisciplinario o multidisciplinario, que también son palabras que son potentes, pero se han desgastado mucho, porque todo el mundo dice, es que como yo hablo con el economista, habla con el filósofo, con el biólogo, ya eso es interdisciplinaria, no, es como, y eso es un reto, por supuesto, epistemológico, es un reto metodológico, es un reto teórico de cómo hacer para realmente pensar en que todo está conectado con todo y que la crisis nos muestra eso. Bueno, ahora que mencionas el todo está conectado con todo, no puedo dejar de pensar en Barry Commoner y sus leyes de la ecología. Quiero hacer una sugerencia a los televidentes de Vida Conciencia y es que busquen, acá les vamos a poner ahorita la carátula de este libro que se llama El Círculo que se cierra, de este autor, de Barry Commoner, para que puedan ahondar un poco más en esto que está explicando María Adelaida de cómo todo se termina conectando con todo. Y pareciera que hay un conector en medio de todo esto, en cómo podemos hacer que las diferentes formaciones, las diferentes áreas del saber, terminemos interrelacionándonos con el cuidado, con la educación. Y pareciera que ese gran conector son las emociones políticas. Y cuando hablo de política quiero hacer aquí una detención prudente porque estoy usando una de las palabras más denostadas que puede haber en el español y particularmente cuando uno la menciona en América Latina. Porque la política no se entiende como la politeia, como seguramente la vio Aristóteles, como la veía Platón, en términos de justicia, en términos de solidaridad, en términos de virtud, sino más bien en una relación y una vinculación directa con la corrupción, con el egoísmo, con más de lo mismo, con la gente que quiere llegar a quedárselo todo. Y hay algo que usualmente menciono en mis presentaciones y es que esa política, esa politeia puede ser vista como un bisturí. Un bisturí puede servir para sanar o puede servir para matar. Y desde esa perspectiva de la política que sana, me quiero entonces ir con ese conector, con las emociones políticas que parecieran hacer que todo se conecte con todo. Ángela, yo sé que has explorado este problema y me encantaría que nos hablaras un poco sobre esto, sobre las emociones políticas y sus efectos. Bueno, para introducir el tema de las emociones políticas, yo creo que lo primero que hay que decir
es que las emociones no son simplemente fuerzas ciegas, incontrolables e incultivables, sino que las emociones tienen un valor cognitivo, están apoyadas en creencias y sobre todo, pensando en la educación, que las emociones se cultivan. Esto de nuevo tiene doble cara. Ustedes saben que buena parte de todas las redes sociales lo que hacen es incendiar las emociones, pero por eso justamente necesitamos empezar a cultivar otras emociones para hacer resistencia a esa manipulación externa. Digamos que la premisa fundamental es que todos los principios políticos, tanto los buenos como los malos, eso lo sabían igual los nazis, que lo sabía Martin Luther King, necesitan del apoyo emocional de los ciudadanos para su estabilidad. Si llamamos democracia en términos muy genéricos, inclusión del otro, entonces tenemos dos tareas urgentes de cultivo de las emociones políticas. Una primera, que yo creo que ahora es impostergable, es la idea que María Adelaida acaba de mencionar de la casa común como la conexión de todo con todo. Pero esta no es solamente una conexión de las disciplinas, es una conexión de todas las personas entre sí y con su entorno natural. Entonces, aparentemente se ha oído decir en esta pandemia, en esto estamos todos. Pero fíjense, el fondo de esta afirmación es, estamos todos en tanto tenemos todos miedo. Ahora, esa no es la solidaridad política que necesitamos, la del miedo a contagiar y ser contagiados. Entonces, hemos sido socializados en lo que yo he llamado el círculo vicioso de las emociones, tanto a nivel individual como a nivel político y social. El círculo vicioso de las emociones arranca con el miedo, con la negación de la propia vulnerabilidad y la ficción narcisista de que lo podemos todo, que inmediatamente se transforma en el afán de esclavizar a otros, de subordinar a otros a nuestro servicio, e inmediatamente también nos conduce a la ira que se expresa en todos los discursos de odio y de polarización política, porque el narcisismo lo que quiere es que el mundo funcione de acuerdo a sus demandas. Entonces, cuando sus demandas no son cumplidas, tengo que buscar un chivo expiatorio, un culpable, ha habido muchos en la historia, para descargar mi miedo. Pero detrás de la ira viene una emoción políticamente atroz que hay que mantener completamente a raya, que es lo que se llama la repugnancia, que es sí, la proyección de aquello que no nos gusta de nosotros mismos, de lo frágil, de lo corpóreo, de lo que es, digamos que un poco vergonzoso, se lo proyectamos a determinados grupos sociales y desde ahí los estigmatizamos, los invisibilizamos y vamos creando como estratos de ciudadanía. Entonces, así como hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y de tercera, esto lo han experimentado las etnias afroamericanas, lo ha experimentado de nuevo la comunidad del género diverso. Por supuesto, lo hemos experimentado las mujeres en épocas distintas de la historia. Entonces ya una vez que se instaura la repugnancia como medio de manejar las diferencias, que es que una cosa es que aceptemos las diferencias, la igualdad plena nunca va a existir. Esto es inútil. Hay una cosa que se llama la lotería de la vida. Hay gente más bonita, gente más inteligente, gente que habla mejor que otra. Entonces, la idea no es la igualdad. La idea es que no convirtamos la diferencia en jerarquía. Y entonces nos miremos como superiores frente a una población minoritaria a la que denigramos, a la que menospreciamos y que, por supuesto, no tiene ninguna estima social. Y de la cultura de la repugnancia, por supuesto, viene toda la política de la exclusión, de la violencia, del resentimiento social, etcétera, etcétera. Habría otro camino que es no partir de la negación de la vulnerabilidad, sino partir
de que somos todos vulnerables y entonces nos necesitamos unos a otros para ser. O sea, el cuidado ya no es una relación de unos que están socialmente organizados para ser cuidadores, llámense mujeres o llámense personas no estudiadas, sino que el cuidado es el cuidado de nuestra casa común y es una forma habitual de relacionarnos. En lugar de competir es colaborar y cuidarnos. Pero esto, por supuesto, tomará años en que se nos vuelva una convicción en la piel. Si arrancamos de esta idea de la común vulnerabilidad, entonces va a crearse un trípode que digo yo, de donde anda el círculo virtuoso de las emociones, que es que creamos relaciones de confianza horizontal en el espíritu del amor y eso conduce a la esperanza social. La esperanza no es quedarse, como quien dice, manos cruzadas a que pasen milagros. Pueden pasar milagros, no hay que negar esa posibilidad, pero la esperanza es tres cosas que aquí sí quiero resaltar porque yo creo que la educación, lo dice el Papa en este documento, que la educación es el puntal de la esperanza, pero también los educadores tenemos que fortalecer y construir la esperanza, construyendo relaciones de confianza y de confianza mutua y de solidaridad, de compasión y de amor. La esperanza, en primer lugar, es una lente de mira, que es la prima hermana del miedo, ¿sí? Si el miedo mira el vaso siempre vacío, la esperanza mira el vaso siempre lleno, medio lleno, digamos. Pero no solamente es una lente de mira, sino que también es un hábito práctico. O sea, hay que acostumbrarnos a esperar, y esto es como un tapiz persa. Los motivos de la esperanza no son gigantescos, y menos en la condición en que estamos. Pero son pequeños detalles que muestran que todavía hay posibilidades de un futuro. Y lo tercero es que la esperanza es un motor de la acción. O sea, el miedo paraliza y digamos que llegamos a visiones apocalípticas que no ayudan para nada y el miedo se queda en el pasado. La esperanza nos lleva a pensar lo que podemos solucionar si estamos juntos. La clave de la esperanza es confianza y el espíritu del amor. Esa sería un poco la tarea de la educación, es cómo lanzar una saeta de la cultura y de la política del miedo, de la rabia y de la repugnancia hacia una cultura de la confianza, de la esperanza y del amor. Pues Ángela, María Adelaida, muchas gracias por aceptar la invitación, por este mensaje tan potente, hablando sobre educación en tiempos de crisis. A ustedes, gracias por haberse conectado. Nos vemos en una próxima emisión de Vida Conciencia.